Gloria a Dios. Bien, mis hermanos y amigos, le agradecemos al Señor el poder estar juntos en esta noche y quisiéramos calmar nuestros corazones meditando en la palabra de Dios. Pero bueno, no solo calmar nuestros corazones, sino oír el consejo de Dios. Siempre el consejo de Dios debe estar presente en nuestras vidas, especialmente si nos identificamos como cristianos. Dios tiene mucho que decirnos, hermanos y amigos, para esta vida. La semana pasada, en la última noche, la del miércoles, estuvimos meditando en el tema la felicidad cristiana. Y el mismo tema sugiere una diferencia entre la felicidad que los hombres de este mundo persiguen y la felicidad que los cristianos persiguen. Una diferencia entre el entendimiento de un cristiano respecto a dónde encontrar la felicidad, qué es la felicidad, distinto, diferente al entendimiento de aquellos que aún no han venido al Señor. La semana pasada, el día miércoles les dije que sin lugar a dudas todos quisiéramos ser felices, pero el problema para los hombres de este mundo que no se acercan a Dios, que no reciben el consejo de Dios en sus corazones, es que ellos creen que solo obteniendo las cosas que este mundo nos ofrece serán verdaderamente felices. Entonces perseguimos la fama, la riqueza de este mundo y las cosas de este mundo porque pensamos que si las tenemos, seremos felices. Pero lo que ocurre realmente es que al final descubrimos los que logran alcanzar las cosas que este mundo ofrece y aquellos que las persiguieron y no las alcanzaron, ambos tienen en común que al final descubren que en verdad esas cosas no dan felicidad. La felicidad, según las Escrituras, viene o tiene una perspectiva totalmente diferente. El cristiano es alguien que acepta el consejo de Dios y que ve en las Santas Escrituras una idea totalmente diferente de lo que es la felicidad y dónde encontrarla. Por ejemplo, Filipenses 4, el apóstol Pablo en Filipenses 4, 11 y 12 dice: he aprendido a contentarme con lo que tengo. He aprendido a contentarme con lo que tengo. ¿Lo notan? En este texto el apóstol Pablo reconoce que él es un hombre que sabe estar contento independientemente de lo que tiene o de lo que no tiene. También en 1 Timoteo 6 ha dicho el apóstol Pablo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Al contentamiento cristiano en la Biblia es otra manera de llamarlo, o a la felicidad en la Biblia, otra manera de llamarla es el contentamiento. Entonces, yo que he querido compartir con ustedes 4 afirmaciones sobre la felicidad cristiana, 4 afirmaciones que emergen de la Biblia. El miércoles solo pude darle una, hoy le voy a dar 3, espero poder darle las 3. La primera cosa que pudimos ver el miércoles pasado sobre la primera afirmación sobre la felicidad cristiana es que podemos decir que la felicidad cristiana proviene de adentro y no de afuera. Y lo que queríamos decir con eso es que la felicidad cristiana no depende de lo favorable o cómoda de las circunstancias externas, sino que depende del estado interno de nuestro corazón. La felicidad cristiana no depende de lo cómodo, lo cómoda que pueda ser nuestra situación o nuestra circunstancia externa, sino que por la Biblia sabemos que la felicidad cristiana depende de lo interno, del estado de mi alma y especialmente de si en mi corazón me he reconciliado con Dios.
Eso lo vimos el día miércoles con más detalle. Pero, ¿qué más podemos afirmar a la luz de las Escrituras sobre la felicidad cristiana? La segunda cosa que podemos decir, hermanos y amigos, acerca de la felicidad cristiana es que la felicidad cristiana permanece aun cuando nos suceden tragedias o desgracias. Y si hay algo que nos sigue diferenciando de la felicidad de este mundo, de la felicidad que los hombres de este mundo persiguen, es precisamente esto. Porque mientras que la felicidad tal como los hombres de este mundo la han concebido, consiste para ellos en buenas circunstancias, en cambio para nosotros la felicidad permanece aun cuando nos sucedan tragedias o desgracias, aun cuando nuestras circunstancias no sean favorables o cómodas. Por ejemplo, permítanme mostrarles un pasaje de las Escrituras que apunta a mostrarnos esta afirmación. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Aquí este texto hace parte de lo que conocemos como el Sermón del Monte. Nuestro Señor, desde una montaña, comienza a dar un largo discurso que comienza en Mateo 5 y se extiende hasta el capítulo 7. Mateo 5, 11 y 12, recién está empezando el sermón con las famosas bienaventuranzas. Y en el versículo 11 y 12, Cristo le dice a sus discípulos, note, aquí Cristo no le está hablando a todo el mundo. Esto no es algo que van a experimentar en su alma todo el mundo, sino solamente aquellos que son discípulos de Cristo, que han mirado a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué dice? Bienaventurados sois. La palabra bienaventurado no es la única connotación, pero una de ellas es que significa dichoso o feliz. Bienaventurados, dichosos o felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Noten, en este texto se nos plantea una situación, y es que a veces en esta tierra, en este mundo caído, pecador, los discípulos de Cristo en todos los tiempos, en cualquier tiempo, tendrán que padecer persecuciones. Esta palabra persecución encierra muchas cosas, desde una crítica en la universidad porque me identifico con Cristo y con las verdades de Cristo, como por ejemplo si soy joven, creo en la abstinencia sexual hasta el matrimonio, y entonces si yo comparto eso en la universidad voy a recibir burlas, o a veces esta palabra persecución puede significar que me despidan del trabajo porque queriendo honrar a Cristo no me presto para negocios por la izquierda. O la palabra persecución puede incluso significar martirio, como por ejemplo lo que ocurre hoy todavía en algunos países donde los cristianos son muertos, no porque son malos hombres, no porque son perversos, no porque han violado a alguien, no porque han matado, no porque han robado, sino que simplemente son perseguidos y algunos matados por confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, este texto nos muestra, en primer lugar, una circunstancia que a veces a los cristianos les puede ocurrir y de hecho les va a ocurrir. Todo cristiano, la Biblia dice que todo el que quiera vivir piadosamente como Cristo padecerá persecución, aunque no signifique que siempre será martirio. Pero en segundo lugar, este texto nos muestra que Cristo dice, bienaventurados son esos seguidores de Cristo. Son dichosos, son felices. Y es más, dice, gozaos y alegraos, les dice Cristo a sus discípulos. ¿Notan?
Claro, no, Jesús no está diciendo que los discípulos tienen alegría de la persecución, por supuesto que no, sino que la alegría a la cual Cristo se está refiriendo es la alegría que viene al corazón del creyente, es o viene cuando el creyente entiende por qué lo están persiguiendo. Gócense cuando sean perseguidos, gócense por el motivo por el cual lo están persiguiendo. ¿Y cuál es el motivo? Porque he querido ser un fiel seguidor de Cristo. Ese es el motivo de mi alegría, que soy un fiel seguidor de Cristo. Pero mi punto ahora es mostrarles que la felicidad cristiana es aquella que permanece aún cuando nos suceden tragedias o desgracias. Cuando los creyentes están en dificultades, claro, se entristecen igual que todos los demás, pero al mismo tiempo oran y aprenden, como dijo Pablo, a estar contentos. Pablo dijo, yo he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. En segundo lugar, un tercer aspecto importante de la felicidad cristiana es el hecho de que es una obra de Dios. No es una obra nuestra, es una obra de Dios. Esto es otro punto que nos diferencia a los cristianos de los hombres de este mundo. Mientras que los hombres de este mundo quieren fabricar ellos mismos su felicidad y por tanto, por eso, como ellos se creen artífices de su propia felicidad, entonces, para ser felices muchos de ellos, no les importará hacer cualquier cosa porque la meta es ser feliz. La diferencia con los cristianos es que la felicidad cristiana no es una obra nuestra, es la obra de Dios. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices, dichosos, ¿quiénes? ¿Los que tengan un sueldo grande? ¿Quiénes? ¿Los que viajen por el mundo? ¿Quiénes? ¿Los que se hagan famosos? ¿Quiénes son felices según Cristo? Nada de eso. Felices los que tengan el corazón limpio. Esos van a ser verdaderamente felices. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. La pregunta es esta: ¿y cómo hago para limpiar el corazón, lo cual me da verdadera felicidad? Esta es la obra de Dios. Este es un pasaje que nos muestra entonces que la felicidad cristiana es una obra de Dios, no es el resultado de un temperamento naturalmente feliz, ni tampoco es el resultado de escapar de la realidad, o tampoco es el resultado de circunstancias favorables como la gente piensa. Las personas son felices solamente hasta que sus circunstancias favorables se terminan. Entonces, cuando llega la enfermedad, ya se pierde su felicidad. O cuando tienen una prueba, se acaba su felicidad. Esto es así, hermanos y amigos, porque las personas del mundo, al permanecer lejos de Dios, ignoran todo lo que Cristo ha dicho, todo lo que Dios ha dicho, y por tanto no viven bajo sus verdades eternas. Por ejemplo, Cristo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra. Y eso es precisamente lo que hacemos. Ponemos nuestra esperanza de felicidad en las cosas pasajeras y temporales de esta tierra. Por eso cuando nos son arrebatadas, con ellas se van nuestra felicidad. La felicidad cristiana es mucho más que un intento de no preocuparse, porque contiene un elemento positivo. El creyente quiere estar feliz porque eso glorifica a Dios. El creyente es alguien que vive con esta máxima, la gloria de Dios. ¿Lo notan? En tercer y último lugar para esta noche, la cuarta cosa que podemos decir acerca de la felicidad cristiana es que lo que realmente hace feliz al creyente, que es en esencia, ¿qué es lo que hace feliz a un cristiano? ¿Qué es lo que hace feliz a un cristiano? En esencia,
Lo que hace feliz a un cristiano, queridos hermanos y amigos, en esencia, es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Lo que hace feliz verdaderamente a un cristiano es vivir para el honor y la gloria de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 48, el salmista decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. En el Salmo 119, 16, el salmista dijo, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus mandamientos, de tu palabra. Noten, me regocijaré allí en tu palabra. Luego dice, pues tus testimonios son mi delicias y mis consejeros. Salmo 119, 24. Salmo 119, 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Salmo 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, escuchen, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley, Señor, no fuere mi delicia, ya en mi aflicción me hubiera perecido. Eso es lo que le ha pasado a mucha gente con esta pandemia. Muchas personas han querido enfrentar esta pandemia solos, con su propia fuerza. Y lo que ha ocurrido es que, por supuesto, esta pandemia es como si le soltaran a un hombre, ¿sí? Es como si le pusieran a un hombre sobre sus hombros una montaña encima. Aunque hay hombres muy fuertes, si usted le pusiera a un hombre un tráiler encima, no conozco que haya habido un hombre que se levante y se ponga al hombro un tráiler encima, y menos una montaña. Hermanos y amigos, hay cosas en esta vida que literalmente, bueno, no literalmente, pero casi que literalmente son como si nos pusieran un tráiler encima. Simplemente no los podremos llevar si no fuera por la gracia de Dios. Eso es lo que este salmista nos dice. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Como mucha gente no se deleita en Dios, no encuentra su gozo, su felicidad y su contentamiento en Dios, entonces está buscando en dónde encontrarla. Está buscando en dónde encontrarla. Y como no lo haya, entonces, se dieron cuenta cómo en estos tiempos de pandemia, aquellas cosas que le daban felicidad a muchos, simplemente se esfumaron. Y con ellos se esfumó su felicidad. Entonces, ¿qué nos enseñan estos textos? Estos textos como estos, hermanos y amigos, nos enseñan que los creyentes, escuche con atención, los creyentes no son forzados a obedecer a Dios, lo hacen voluntariamente y encuentran que esto es lo que les hace feliz. Ningún verdadero cristiano, querido amigo, se encuentra forzado u obligado a hacer esto. No estamos pagando una penitencia para hacer esto. No, esa no es la razón por la que hacemos cosas como orar, como un domingo apartarlo. Ahora no nos podemos reunir, pero rogamos a Dios. Mire, por ejemplo, esa diferencia, ¿no? Hoy en la mañana leí una muy hermosa reflexión de un pastor amigo, donde él nos hacía reflexionar en su escrito respecto a cómo muchos no extrañan reunirse en la casa de Dios. Muchos cristianos se sienten muy cómodos con esta forma extraña de oír de Dios. Y digo extraña porque este no es el modelo bíblico. Yo les he dicho, nosotros creemos que esto no es un culto. Los domingos, cuando nos reunimos a través de estas herramientas de tecnología, que le damos gracias a Dios por ellas, los cristianos sabemos que esto no es un culto y extrañamos el culto, extrañamos estar juntos y poder alabar el nombre de Dios.
nosotros no nos sentimos obligados. No es una penitencia, para nosotros es un gusto, es un deleite. Esto es lo que nos enseñan estos pasajes, que los creyentes no somos forzados a obedecer a Dios, no somos forzados a cantarle, a alabarlo, a hablar de Él, no somos obligados, no hacemos esto porque si no el pastor nos castiga, no, lo hacemos porque es nuestra vida. Una forma de decirlo, una forma bíblica de decirlo, es tomando prestadas las palabras de Salomón en el libro de Eclesiastés capítulo 12, cuando dijo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. En palabras sencillas, ¿qué nos está diciendo Salomón? Lo que nos está diciendo es esto: mira, ama al Señor sobre todas las cosas y serás feliz. Ámalo, ámalo. No se trata de ir a la iglesia para pagar una penitencia o de hacer esto o aquello para cumplir. No, Dios no quiere eso. Cristo fue claro. Cristo dijo: este es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. ¿Notan? Cuando se ponen a pensar, los cristianos se dan cuenta de que no hay nada que les haga tan felices como la sumisión a la voluntad, la sumisión, la dulce sumisión a la voluntad de Dios. Para nosotros no es una carga obedecer a Dios. Antes sí lo era, debemos ser honestos. Por eso entendemos a nuestros amigos que aún no vienen a Cristo, porque también nosotros, cuando no conocíamos a Cristo, cuando nuestro corazón no había sido regenerado, también nosotros no encontrábamos felicidad, no encontrábamos gusto, sino disgusto en oír un sermón de 1 hora. ¡Ah, qué pereza! ¡Qué pereza! Y si me lo aguantaba este domingo, el próximo domingo ya me invento cualquier cosa para no oírlo. Pero no es lo que ocurre en el corazón de un cristiano. ¿Por qué? Esta es la explicación. En Dios está nuestra felicidad, en oír de Él, en pasar tiempo con Él, en conocerlo a Él, en poder comprender mejor su belleza. Me refiero, por ejemplo, a comprender mejor su amor, su bondad infinita, como cantamos en un himno. Por eso es que los cristianos manifestamos nuestro afecto hacia Dios, porque lo amamos. Y lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces, ruego a Dios, querido amigo, que usted en esta noche, al oír esta breve reflexión, quiera Dios usarla para que usted note la diferencia. Usted quiere lo mismo que nosotros. Usted persigue lo mismo que nosotros. Pero la diferencia es que usted lo persigue buscando en otros lugares. Cualquier puerta será mejor que ir a Dios para muchos. Cualquier puerta. Incluso la de la religión, con tal de no ir a Dios. Pero justo es esa puerta la que usted debe atravesar. Es esa puerta. Por eso Cristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos. Esa es otra forma de decir: el que venga a mí será saciado. Su sed de felicidad será saciada. Que el Señor nos conceda gracia.